Me siento renovado al estar con todos ustedes, al ver tantos jóvenes que aman a Cristo y le adoran con tanto amor y entusiasmo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros los viejos, los ancianos, entramos también con ese mismo espíritu. Gloria sea al Señor. Lamento decirles que mañana no voy a estar aquí. Cuando me invitaron para este fin de semana, les dije, tengo ya un compromiso en Buenos Aires el domingo a la mañana, así que mañana tempranito, 6:30, ya salimos para Buenos Aires. Tengo que predicar a las 10:30 en la iglesia evangélica armenia, porque el miércoles 24 de abril se cumple el 109 aniversario del primer genocidio del siglo XX, cuando los turcos mataron en aquel periodo de tiempo, 1914 hasta 1918, 1,5 millones de armenios. Y el domingo va a haber una reunión especial en memoria y recordación. Y por eso no pude, por la fecha, cambiar para estar con ustedes. Pero doy gracias a Dios que pudimos estar con Silvia ayer y hoy. Y estoy seguro que mañana el Señor va a completar y va a coronar con gloria este retiro tan precioso, tan maravilloso. Esta mañana dijimos que el lema de este encuentro, puesto por los pastores que organizaron, que sean uno para que el mundo crea. Y hay dos cargas en esta frase. Una es la unidad de la iglesia y la otra es la evangelización. Una está unida a la otra. Jesús en Juan 17, lo vimos esta mañana, oró que todos seamos uno para que el mundo crea. Hoy hablamos más sobre la unidad y aquellas cosas que atentan contra la unidad. Y ahora vamos a hablar más sobre la evangelización. La evangelización es el mayor desafío que la iglesia tiene en este momento crucial de la historia. En las naciones de Occidente, donde estamos nosotros, se están derrumbando los fundamentos morales de una forma muy rápida. Hay una caída y un ataque contra los valores históricos que por siglos han sido fundamentos incuestionables en la sociedad occidental, Europa y América principalmente. No es necesario explicarlo demasiado, pues es una realidad por demás evidente. Estas naciones se han formado con una cultura
cristiana, con fundamentos más bien cristianos. Y todo eso está siendo cuestionado, atacado y derrumbado. Durante la pandemia no pudimos tener un encuentro de pastores, un encuentro presencial, y lo tuvimos por Zoom, por YouTube. Y uno de los invitados fue un pastor italiano llamado Vittorio Fiorense. Y en uno de estos encuentros virtuales, en uno de los mensajes, decía lo siguiente: la iglesia tiene algo único, una riqueza que ninguna organización en el mundo tiene, porque la iglesia es la depositaria de la palabra de Dios, que no es una filosofía ni una ideología abstracta. No se trata de normas ni de reglas religiosas, sino de una verdad viva que puede transformar de manera radical la vida de las personas y de las naciones en medio de las cuales vivimos. Y también declaró: el mundo puede ser influenciado y transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando cambia una persona en una medida pequeña, cambia el mundo. Cuando cambia una pequeña, cambia el mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos: el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Hoy al mediodía me vino a saludar Lucas, que está ahí. Lucas, levanta la mano. Y me dijo: yo me convertí en enero, ¿no? Enero de este año. Uno que cambia, ya cambia una parte del mundo. Amén. Y ese que cambia va siendo una influencia para otros, y así la cadena se va propagando. Es nuestra responsabilidad como iglesia asumir el desafío histórico de este tiempo. Ser una iglesia que, consciente de su misión, se consagra, se entrega a la más importante de todas las tareas: la salvación de los perdidos, y en consecuencia la transformación de las naciones. ¿Acaso no fue esto lo que Cristo, después de morir y resucitar, le dijo a sus discípulos, le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre nos surge esta importante pregunta: ¿cómo transformarnos
en una iglesia que obedece plenamente a este gran mandato del Señor Jesús. ¿Cómo hacemos para ser una iglesia que vive cada día la gran comisión, este mandamiento de Jesús de que prediquemos a todas las personas en todas las naciones? Quiero hacerles 4 propuestas para responder a esta pregunta. La primera propuesta: seamos una iglesia seamos una iglesia enfocada en la evangelización. Tenemos que tener foco. Tenemos que tener una mirada bien clara, porque esto es lo que el Señor nos ordenó. Esta hora dramática de la sociedad del mundo nos exige como iglesia que no nos entretengamos con muchas cosas, que no perdamos nuestro tiempo y nuestras energías en cosas y actividades secundarias, sino que nos concentremos y apuntemos a la evangelización. La evangelización de nuestro barrio, de nuestra ciudad y del mundo. La hora urge y no hay tiempo que perder. La evangelización es la punta de lanza de todas las otras actividades de la iglesia. Si se para la evangelización, todo se para y entramos en una rutina religiosa. Seguimos haciendo culto, teniendo nuestras actividades semanales, pero la iglesia no avanza en el propósito del Señor. Si hay evangelización, habrá sin duda conversiones, a veces muchas, a veces medianas y a veces pocas, pero si hay evangelización, siempre habrá conversiones. Si hay conversiones, habrá bautismos. Si hay bautismos, habrá alegría, vida, entusiasmo, crecimiento, multiplicación, fiesta. Habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y habrá gozo en la tierra por un pecador que se arrepiente. Amén. Si hay nuevos bautizados, es necesario discipularlos. Porque Jesús dijo, hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles. Para que haya discipulado, se necesitan discipuladores. Para tener discipuladores, debemos formar obreros. Para la formación de obreros, debe haber un programa de enseñanza y capacitación. Y así podemos seguir nuevos discípulos, nuevos grupos de hogar, nuevas iglesias, nuevos obreros, nuevos pastores, nuevos apóstoles, nuevos evangelistas, y la iglesia crecerá, se extenderá, y esta nación y otras naciones cambiarán. Amén. El diablo no quiere esto. El diablo quiere frenar la evangelización. Quiere que pensemos que nuestra responsabilidad
es otra, y que podamos, el diablo es especialista en entretenernos con actividades con tal de que no ganemos a los perdidos para Cristo. Para que la iglesia avance, crezca, se multiplique, el puntapié inicial es la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué es lo que antecede a la evangelización? ¿Qué es lo que viene antes de la evangelización? La oración. Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó y oró en el desierto por 40 días. Después recién empezó a evangelizar. Recorría todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cada día, antes de comenzar sus actividades evangelísticas, empezaba temprano teniendo un tiempo a solas con el Padre. La oración nos acerca a Dios, nos aproxima a Dios y nos lleva a sentir lo que Dios siente por los que están perdidos. Empezamos a amar lo que Dios ama, a sentir lo que Dios siente, a desear lo que Dios desea. Y de ahí Dios nos mueve a la evangelización. Los 120 en Jerusalén, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, orando. Cuando yo me convertí, tenía 15 años de edad. Fue en un avivamiento que hubo en la iglesia armenia. Vino un predicador de Medio Oriente, cercano Oriente, y comenzó a tener reuniones todas las noches. Durante 6 meses. Todas las noches había reunión de evangelización. Y cada noche se convertían 2, 3, 5, 10, cada noche. Ahí muchos adolescentes y jóvenes nos convertimos. Entre ellos estaba yo. En los últimos 2 meses, los jóvenes, cuando terminaba la reunión, como a las 10 de la noche, nos reuníamos para orar, jóvenes y adolescentes. Y desde las 10 hasta las 12 de la noche, y a veces más, estábamos en un cuarto, 10, 15, 20 jóvenes de rodillas, clamando, orando al Señor todos los días por 2 meses. Cuando salíamos de ahí, queríamos predicarle al que se nos cruzara, pero era la medianoche, no había casi gente en la calle. Así que buscábamos en la plaza o en un bar, y nos metíamos y predicábamos donde sea y a quien sea. La oración antecede a la evangelización. Todos los sábados y domingos, durante 7 años, ese grupo de jóvenes estábamos en las plazas y hospitales, cárceles, evangelizando. Cada sábado dedicábamos a la evangelización unas 6, 7 horas.
Y el domingo a la tarde otra vez 6, 7 horas. Primero en los hospitales, luego en las plazas. Y ese era nuestro ritmo todos los sábados y domingos. Pero los viernes nos juntábamos en una casa. No teníamos un pastor que nos guiara, nada. Éramos un grupo de adolescentes y jóvenes. Nos juntábamos en una casa los viernes a las 8 de la noche y hasta las 12 de la noche, 4 horas, orando y orando por lo que íbamos a hacer el sábado y el domingo. La oración antecede a la evangelización. Cuando uno está orando así por los perdidos, pidiendo al Señor, rogando, intercediendo, no puede dejar de predicar, no puede dejar de evangelizar. La oración con propósito de evangelización es el motor que pondrá en marcha a la iglesia para que se consagre a la misión. Cada uno verá cómo hace, pero si una iglesia no está evangelizando, es importante empezar orando, ayunando, pero oración con propósito de evangelizar. Necesitamos repensar la iglesia, su dinámica, sus actividades, su programa. Debemos revisar cuánto tiempo en la semana utilizamos hacia adentro y cuánto tiempo hacia afuera. Cuánto de nuestro ministerio, de nuestros dones, de nuestras oraciones, de nuestros programas son hacia adentro. Cuánto de nuestro dinero que gastamos es hacia adentro y cuánto es hacia afuera. Todo eso tenemos que revisar. Si la iglesia, como norma, autoconsume la mayoría de su tiempo, de sus dones, de sus talentos, de su dinero para adentro, esa iglesia no va a crecer, no se va a multiplicar. Esto tenemos que cambiarlo. ¿Alguno dice amén? Así que el primer punto es ser una iglesia enfocada a la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, la segunda propuesta. Que cada discípulo funcione como un sacerdote. Cada discípulo o discípula funcione como un sacerdote. Voy a explicar lo que me pasó a mí cuando me convertí. Como dije recién, tenía 15 años. Y mis padres empezaron a ir a esas reuniones de avivamiento. Ya eran creyentes. Yo nací en un hogar evangélico, pero no tenía una conversión personal a Cristo. Los domingos iba por obligación a las reuniones. Y mis padres dicen: Jorge, vení con nosotros, están muy lindas las reuniones. No, ¿a qué voy a ir? Voy el domingo y gracias que voy el domingo. Pero como era curioso y ellos me contaban algunas cosas de este predicador, me picó la curiosidad y un día, lunes, fui. La verdad que me gustó, pero sospeché que mis padres ya le habían contado al pastor acerca de mí, porque todo lo que predicaba me pegaba a mí.
No, a mis padres no le habían contado nada, pero a mí me parecía. Me gustó porque él hablaba en forma muy sencilla. Contaba cosas que se podían entender. Así que volví el martes y volví el miércoles. El miércoles, cuando terminó la reunión, él se paró en la puerta de salida y estuvo saludando a los que salían. Y cuando le tocó a mis padres le dicen: él es Jorge, nuestro hijo. Ah, mucho gusto, Jorge, dice. Él hablaba en armenio, no sabía nada de español. Su sobrino le traducía al español. Yo, como soy armenio también, sabía el armenio, hablé con él en armenio. Me dice: ¿cómo está, Jorge? Y directamente me hace esta pregunta: ¿le has entregado tu vida a Cristo? Yo pensé, este hombre, qué pesado. Y para sacármelo de encima, para zafar, le mentí. Para mí era muy fácil mentir, era muy mentiroso. Así que le dije: sí, pero estoy un poco frío. Y él me dijo: Jorge, no tenés por qué estar frío. Y dejó de saludar a la gente y me llevó a un rincón del templo. Y me dice, no sé qué me dijo, no me acuerdo nada. Pero después de decirme algunas cosas, me dice: ahora yo voy a orar por vos, después vos también orá. Así que él oró por mí y cuando terminó me dice: orá, Jorge. Y yo, nada. Jorge, orá en voz alta. Yo tenía ganas de decirle: no tengo ganas, no quiero, pero me daba vergüenza contradecirle así. Así que por obligación empecé a inventar una oración. Y empecé a decir: Señor, vos sabés que estoy frío. Y no sé qué más dije. Y de repente me agarró un miedo. Me di cuenta que estaba tomando el nombre de Dios en vano, que estaba jugando con Dios. Y me agarró tal temor que ahí mismo me arrepentí de esa mentira, de ese teatro que estaba haciendo, y me arrepentí de todos los pecados que me venían a la mente. Y me arrepentí y me entregué al Señor ahí. Él se dio cuenta que mi oración empezó de una manera y después cambió. Así que él abrió su Biblia y me leyó Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Así que sacó de su Biblia el libro sin palabras. ¿Conocen el libro sin palabras? De los colores. Es un librito de 4 páginas que no tiene ninguna palabra, son todos colores.
Y abrió la primera página, negro, y me dice, Jorge, tu corazón hasta ahora estaba así, oscuro, sucio, negro por el pecado. Pero Jesús te amó y murió por tus pecados en la cruz. Y abrió la segunda página, roja, y te lavó con su sangre. Como vos te arrepentiste ahora, te lo lavó. Y abrió la tercera página, blanca, y me dijo, así está ahora tu corazón. Y abrió la cuarta página, color dorado, y me dijo, el día que te mueras, en vez de ir al infierno, vas a ir al cielo. Y la Biblia dice que allí las calles son de oro por el dorado. Hasta ahí todo bien, lo entendí perfectamente y estaba contento con lo que me explicaba. Pero acto seguido me dice, y ahora vos sos un sacerdote. ¿Yo un sacerdote? Eso no entendí nada. Para mí un sacerdote en aquel tiempo, los sacerdotes católicos usaban sotana negra hasta el piso. Yo sacerdote no entendí nada. Ahí me quedé perdido. No entendí nada lo del sacerdote. Pero acto seguido abrió su portafolio y sacó de adentro 4 folletos de evangelización. Y me dijo así, Jorge, ahora que vas a ir a tu casa, vas a tomar el colectivo, a los que se sientan al lado tuyo, dale uno a cada uno. Porque lo que vos hoy recibiste, ellos también lo necesitan. Yo tenía ganas de decirle, no voy a poder, pero por vergüenza tomé los 4 folletos, me lo puse en el bolsillo y pensé en mi corazón, nunca lo voy a hacer. Así que con mis padres subimos al colectivo, mis padres se sentaron, el colectivo estaba casi vacío, se sentaron por el medio y yo me fui al último asiento que no había nadie. Como él me dijo, los que se sientan al lado tuyo, yo entonces no estaba mal porque no había nadie al lado mío. Pero 2, 3 paradas después subió más gente y se sentaron al lado mío. Y ya los folletos me quemaban en el bolsillo. Y yo me acordaba lo que él me había dicho. Lo que vos recibiste, ellos también lo necesitan. Lo que vos recibiste, ellos también lo necesitan. Y esa palabra me martillaba. Me empecé a sentir mal. Al punto que no aguanté más, saqué los folletos. Le digo al señor que está al lado mío, sírvase, señor. Me dice, ¿qué es? No, usted léalo. No quería que me pregunte nada. Y le di al otro. Y me senté en mi lugar y miraba por la ventanilla. Y oraba en contra. Oraba que nadie me pregunte nada. No sé si Dios tuvo misericordia de mí. Ese día nadie me preguntó nada más. Ahora lo del sacerdote no lo entendí en la teoría, pero después me di cuenta que desde el primer momento de mi conversión, este pastor me puso a funcionar como un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Dicho en una palabra simple,
Un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Por eso a los católicos, al Papa le dicen el sumo pontífice. Pontífice viene de puente. Es un puente. Nosotros sabemos que el sumo pontífice, ¿quién es? Jesucristo, no el Papa. Amén. Porque la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Así que un sacerdote, yo ya estaba en el colectivo funcionando como un puente, sin quererlo, entre Dios y los hombres. Le di esos mensajes escritos en un folleto para que ellos por lo menos leyeran. Así empezó mi vida cristiana. En el Antiguo Testamento había una tribu de las 12, la tribu de Leví, que eran los levitas que se ocupaban de las cosas sagradas, y dentro de la tribu de Leví había una familia, la familia de Aarón y sus descendientes, y Dios le dijo a Moisés que los ordenara como sacerdotes. Así que en Israel, en el Antiguo Testamento, había una familia sacerdotal y ellos eran el puente entre Dios y el resto del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la cosa cambia. Justamente lo que este pastor me había leído en Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuántos de los que están aquí han sido lavados por la sangre de Cristo? Levanten su mano. Decí aleluya. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Por qué pocas manos? A ver, pregunto otra vez. ¿Cuántos están lavados por la sangre de Cristo? Levanten la mano. Mantén la mano en alto. Ahora pregunto otra vez. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Muevan la mano. Ah, ahora sí. Amén. La palabra de Dios dice que vos y yo, lavados por la sangre de Cristo, somos sacerdotes de Dios. Amén. Aleluya. Y Pedro en su epístola primera le dice a todos los creyentes: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si vos tenés a Cristo en tu corazón no solo está limpio por la sangre de Cristo, sino Cristo te ha hecho un sacerdote. Decí conmigo, aleluya. Decile al que está a tu lado: soy un sacerdote. Y ahora decile: vos sos un sacerdote.
Pero ¿cómo no es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. ¿Pero dónde está Jesucristo? A ver, otra vez pone la mano acá. Vos sos la oficina de Jesucristo. Él atiende desde tu corazón. Amén. ¿Cómo va a llegar Jesús hacia tu vecino, tu amigo, compañero de trabajo o de facultad o de escuela? A través tuyo. Amén. A través del... Así que Dios te ha hecho un puente entre Dios y los hombres. Este puente funciona de ida y de vuelta. ¿Cómo funciona el puente que Dios nos hizo, el sacerdocio? Mira, cuando oramos, tenemos que orar por aquellos que no tienen comunión con Dios. Así que oramos por el vecino, por el compañero de trabajo, por el pariente, por el conocido, desconocido, una persona que encontramos. Tenemos que tener nuestra lista de oración por aquellos que están sin Cristo. Así que al orar por ellos, los estamos llevando a la presencia de Dios. Y luego al encontrarnos con ellos y predicarles la palabra, estamos llevando la palabra de Dios, la presencia de Dios a estas personas. Amén. Así que, ¿cómo nos transformamos en una iglesia evangelizadora? Dijimos, primero tenemos que enfocarnos, concentrarnos en la evangelización. Segundo, que cada discípulo funcione como sacerdote. No sé cuántos, Carlos, ¿cuántos somos aquí hoy? 160. Imagínate 160 personas. Si cada uno ora por 10 personas, digamos así, ¿por cuánta gente estamos orando? ¿Cuánto? 1.600 personas. Y no es difícil orar por 10 personas, porque vos conocés 10, 20, 30 y más personas de tu área de influencia y conocimiento que no tienen a Cristo. Y al orar por ellos, estamos ampliando nuestro trabajo y estamos orando por 10, por 160, ya son 1.600 personas. Si oramos con constancia y les llevamos la palabra de Dios, algunos de esos 1.600 se van a convertir. Amén. Y la iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Muy bien. Me faltan 2 puntos más. Tercero, seamos una iglesia que evangeliza en el marco normal de la vida cotidiana. Ese es el tercer punto. La evangelización no está relegada a algunas fechas especiales, a alguna campaña 1, 2 veces, 3 veces por año. La evangelización tiene que ser nuestra acción de todos los días. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Quiere decir que esa tarea es de todos los días.
ser una iglesia en misión, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Todos los días, en todas partes, no importa dónde estemos. Nuestro gran ejemplo es Jesús. Los primeros discípulos de Jesús fueron Juan y Andrés. Jesús vio que estos dos muchachos los seguían en la calle. Y Jesús se dio vuelta en la calle. No estaba haciendo una campaña de evangelización, estaba caminando por la calle y veía dos muchachos que lo seguían. Y Jesús se da vuelta y le dice: ¿qué están buscando? Maestro, ¿dónde vivís? Ah, vengan. Lo llevó a su casa. Lo invitó a pasar. Pasaron y se quedaron todo el día. Se hizo tarde. Se hizo tarde, nos vamos. No, quédense a dormir. Y se quedaron con él. Y creyeron en él. En un marco normal. Jesús tenía su corazón abierto a la gente. Su casa abierta a la gente. Su tiempo disponible. A Natanael lo vio debajo de una higuera y tuvo una palabra de revelación sobre Natanael. Después, cuando lo encontró otra vez, se lo dijo. Natanael se convirtió. Una noche se acercó a Jesús Nicodemo. ¿Y Jesús qué hizo? Le predicó sobre el nuevo nacimiento. Estaba yendo Jesús desde el sur de Judea hasta Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y ahí en el pozo de Jacob, parece casual, se encontró en el camino con esta mujer samaritana y le predicó y se convirtió esta mujer. Así evangelizaba Jesús. Él es nuestro ejemplo. ¿Dónde se convirtieron Simón y Andrés, Mateo? En sus lugares de trabajo. Cuando el Señor los llamó a Pedro y a Andrés, estaban pescando. A Juan y a Jacobo estaban remendando las redes. Mateo estaba cobrando impuestos en su oficina. En el marco natural. A Zaqueo, Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Y ahí se convirtió Zaqueo. En una cena, no en una reunión. Y la iglesia en Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos días? En el templo, no era el templo de ellos, era el templo de Jerusalén. No se reunían dentro del templo, sino en la puerta, en las escaleras del templo. Ahí se reunían todos los días. Y en las casas. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. En el marco normal de la vida, la iglesia en Filipos empezó a la orilla de un río.
cuando Pablo se acercó a algunas mujeres que oraban. Y ahí les predicó. En Filipos una endemoniada fue liberada, no en una campaña, sino en la calle, no en una reunión, sino en la calle. El carcelero de Filipos se convirtió en su propia casa y ahí mismo se bautizó. Es más sencillo de lo que pensamos, es más espontáneo, más natural evangelizar, predicar, enseñar en todo lugar, en todo momento. Esto es lo que Dios quiere. Amén. Una iglesia que evangeliza con naturalidad. Bendito sea el Señor. Me queda el último punto. Además de la evangelización espontánea de cada día y en todo lugar, seamos una iglesia que tenga programas de evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde lo aprendemos esto? Otra vez de Jesús. Dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esto ya no es espontáneo, esto es un plan, es un programa. Lo espontáneo no quita el programa no anula lo espontáneo. Necesitamos ser una iglesia que haga las dos cosas. Tiene que haber planes especiales, específicos de evangelización, como hizo Jesús. Formó 35 equipos de 2 personas para enviarlo a diferentes pueblos y ciudades donde luego él iba a ir. Esto requiere planificación. Claro, Jesús oraba a la mañana, a veces pasaba la noche entera orando, recibía los planes del Padre, porque él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así que estos planes no tienen que ser programas humanos, tienen que ser programas inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pero es importante reunir 70 discípulos, formar con ellos 35 equipos de 2 y enviarlos a ciudades y aldeas predeterminadas donde luego Jesús iba a ir. Eso requiere planeamiento. No sé si tendrían un mapa de la región. No sé si tenían lápiz. No había lápiz en ese entonces, ni papel para dibujar. Pero sí, con los recursos que tenían y en las condiciones de aquel tiempo, planificaban y avanzaban. Nosotros hoy tenemos muchos recursos técnicos. Podemos planificar tranquilamente, orar y conforme a la inspiración planificar. Yo por muchos años sufrí una lucha en mi interior entre planificación y espiritualidad. Me parecía que planificar era humano y era más espiritual lo espontáneo, hasta que aprendí de Jesús que planificar puede ser espiritual también si estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Hacé un plan para evangelizar tu barrio, tu manzana o 4 manzanas alrededor de tu casa. Orá al Señor que te muestre cómo acercarte, cómo contactar a cada uno.
Si no hacemos planes inspirados por Dios, poco vamos a evangelizar, porque nuestra tendencia es a quedarnos. Hacemos siempre las cosas rutinariamente. Pero si abrimos la visión, abrimos nuestros ojos y oramos y pedimos al Señor que nos muestre, Dios nos va a mostrar. Amén. Pedir al Señor un compañero de oración, una compañera de oración, que juntos puedan orar y buscar de Dios planes. ¿A qué barrio ir? ¿Dónde evangelizar? ¿Cómo hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿De qué manera? Dios es original. Dios es siempre abierto a guiarnos, a inspirarnos, a movernos. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, hagamos planes de evangelización. Amén. Y la iglesia va a crecer. Tenemos que tener planes de evangelización. Tenemos que ser pioneros. Pionero es alguien que va a territorios nuevos, inexplorados. Un pionero es intrépido, es valiente, enfrenta circunstancias desconocidas, avanza y avanza, es original, innovador. El pionero corre riesgos, asume el sacrificio, renuncia a una vida cómoda, tiene un objetivo. Confiemos en la obra del Espíritu Santo y bajo su dirección formemos equipos de 2 o 3 discípulos y vayamos, enviemos, hagamos lo que hacía Jesús y veremos resultados, veremos frutos. Dios nos va a sorprender, va a haber conversiones, va a haber milagros, va a haber sanidades. Si 2 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan a mi Padre que está en los cielos, Él lo va a hacer. Amén. Ponete de acuerdo y avanza en el nombre del Señor. Seamos una iglesia enfocada en la evangelización, número 1. Número 2, hagamos que cada discípulo funcione como un sacerdote, animándoles, enseñándoles, siendo ejemplo. Tercero, seamos una iglesia que evangeliza en el marco normal de la vida cotidiana. Y cuarto, seamos una iglesia que tiene programas de evangelización inspirados por el Espíritu Santo. Estas son las 4 propuestas que tengo para decirles en cuanto a la evangelización. Y para terminar, quiero decirles, compartirles cuál es el kit de la cuestión. El punto clave que tenemos que resolver. Y lo voy a explicar con las palabras de Jesús. En Juan 12, 24 al 26. Jesús dice, Juan 12, 24. Esto es lo que hay que resolver. Jesús lo planteó así. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. ¿Cuánto fruto? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús, todo lo que dice es verdad y todo lo que dice es importante. Pero cuando Él dice, de cierto os digo, está diciendo lo que voy a decir ahora es muy importante. Pero algunas pocas veces dijo, de cierto os digo. Lo cual está diciendo esto que voy a decir es muy, pero muy importante. Así que lo que dice aquí es muy, pero muy importante. Y creo que este es el quid de la cuestión. ¿Por qué la iglesia no crece como debería crecer numéricamente? ¿Por qué pasan tantos años y somos más o menos los mismos o un poquito más? Dice Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, el ejemplo es Cristo. Él es el grano de trigo que está por ser crucificado, caer en tierra y morir. Cayó en tierra y murió. Y lleva mucho fruto. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que seguir su ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es el individualismo. El problema es la comodidad personal. Pero aquí Jesús hace una propuesta. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, eso es entregar la vida, es perder la vida por una misión, por una causa. Si no se entrega, no muere, va a quedar solo. El que guarda su vida, ese grano de trigo, no quiso caer, no quiso desintegrarse, no quiso morir y quedó solito. Un día se te va a acabar la vida, no sabes cuándo, y vas a decir, ¿qué hice? ¿Para qué me sirvió todo lo que hice? Pero si entregas tu vida, igual que Jesús, Jesús era el único Hijo de Dios, unigénito, pero Él vino al mundo y murió para que vos y yo seamos también hijos de Dios como Él. Amén.
Estamos agradecidos a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, sus discípulos tenemos que hacer lo mismo. Vos sos hijo de Dios, pero tu vecino no. Tu compañero, tu pariente, el otro del otro barrio, de otro país, no son hijos de Dios. Y ahí está el grano de trigo que cae en tierra, pierde su individualidad, individualismo, pierde su comodidad, quiere morir, no guardar su vida, sino entregar su vida. Y te vas a multiplicar. Amén. Va a haber muchos que a través tuyo van a conocer al Señor. 5, 10, 30, 60, 100 por uno, dijo Jesús. Vas a saber, algunos tienen miles de hijos, pero todos podemos tener fruto para el Señor. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Te pregunto, hoy, mañana, pasado, ¿dónde quiere estar Jesús? ¿Dónde quiere estar? Cerca del perdido. Amén. Cerca del pecador. Quiere llegar a una casa, a una familia, a una persona que está llorando, que está sufriendo, que no tiene consuelo, no tiene esperanza, está mal, pero necesita Jesús un servidor. ¿Podés decirle vos hoy, Jesús, contá conmigo? ¿Podés decirle, Jesús, contá conmigo? Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un día el Padre te va a abrazar y te va a dar un beso. Y te va a decir, hijo mío, estoy contento contigo, porque en vez de guardar tu vida, la entregaste. En vez de vivir para vos mismo, entregaste tu vida para que otros también sean mis hijos. Te va a dar un beso el Padre. Yo espero ese beso. ¿Vos también? ¡Qué maravilloso! Gloria sea al Señor. Amén. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Cada mañana, cuando te despertás, preguntale al Señor, Señor, hoy, ¿dónde querés estar? Y Él te va a usar. Donde vos vayas, Él va a ir. Donde vos llegues, Él va a llegar. Y a veces te va a decir, quiero que vayas a tal casa, a tal persona. Te va a inspirar, te va a guiar, te va a hablar, porque lo que Él quiere es justamente esto, que haya fruto y mucho fruto para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, contá conmigo? Si querés decirle al Señor, contá conmigo, ponete de pie. Voy a pedir que los músicos vengan. He decidido seguir a Cristo, ¿sí?
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.